Ya como se lo anticipábamos, está con nosotros el ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, para hablar de un interesante tema que estoy seguro va a despertar la atención de todos ustedes, porque se hacen pruebas de un combustible ecológico. Antes que nada, pues déjeme darle la bienvenida, señor ministro. Gracias por estar con nosotros aquí en Gracias, Noticiero. buenas noches a todos los televidentes. Y cuéntenos entonces de este tema novedoso, el EcoPower. ¿En qué consiste? ¿Cómo se dio esta idea, señor ministro? Correcto. Desde el mes de agosto lanzamos una prueba piloto para utilizar junto con el combustible una mezcla de etanol. La intención con esa mezcla de etanol, que conocemos como EcoPower, es reducir la contaminación que producen los vehículos a través de las emisiones, a través de los escapes. Y la prueba piloto consiste en, durante 5 semanas, estos vehículos, 34 vehículos seleccionados, utilizaron mezcla de etanol al 5%. Esa prueba terminó a inicios del mes de octubre y ahorita estamos en 5 semanas adicionales, pero ahora utilizando una mezcla al 10%. La intención es comprobar los beneficios asociados a la utilización del etanol en el parque vehicular de Guatemala, probándolos o comparándolos desde la utilización con solo combustible, con combustible con mezcla de etanol al 5% y luego con mezcla de etanol al 10%. Cuando hablamos de un combustible ecológico pues, y el uso del etanol, ¿cuáles son los insumos? ¿Cómo está preparado realmente esta mezcla? El etanol es un producto producido de la melaza de la caña de azúcar. Ese es el que estamos utilizando en esta muestra. Y básicamente consiste en mezclar del 100% del combustible que se echa a un vehículo, por ejemplo, en la primera fase de la prueba piloto, 95 era combustible regular, con octanaje de 91 grados, y 5% era etanol. En estos momentos que estamos en la fase 2, pues la mezcla es del 10% del etanol. Pero no significa un proceso adicional más que simplemente mezclar los dos, la gasolina regular y el etanol. Y si pudiera usted describir cuál fue el mayor hallazgo que tuvieron al hacer estas pruebas, ¿cuál sería? Pues la semana pasada hicimos la presentación de la primera fase de la prueba piloto y tuvimos pues resultados significativos importantes. Por ejemplo, demostramos que en promedio los vehículos mejoraban su nivel de octanaje. Es decir, la mezcla de combustible con el etanol mejora el octanaje en los vehículos y eso se traduce en mayor potencia de los vehículos. También comprobamos que la mezcla de 5% no afecta a los vehículos. Y aquí estamos hablando de vehículos que van desde anteriores al año 2000 hasta vehículos recientes en la mezcla. Y lo más importante es que también encontramos que los beneficios ambientales que esperábamos encontrar se traducen en una realidad. Por ejemplo, el CO2, que es un gas con efecto invernadero, se redujo casi 14% con la mezcla del etanol al 5%. También se redujeron emisiones de, por ejemplo, óxido de nitrógeno en más de un 35% o de óxido de carbono en más de 65%. ¿Esto qué significa? Pues significa que los vehículos están contaminando menos y que la calidad del aire, si esto se hiciera permanente, la calidad del aire que respiramos los guatemaltecos mejoraría ostensiblemente. Porque debemos recordar que más de la mitad de los gases de efecto invernadero que se producen en este país provienen de los vehículos automotores. ¿Y cree usted o han logrado establecer si habrá una relación costo-beneficio? Pues sí, es decir, existe una mesa técnica que está demostrando esos ahorros. En cuanto al ahorro per se en el valor del combustible, pues sí esperamos que se haya una disminución cuando se utiliza esta mezcla, si se vuelve permanente, porque recordemos que esta parte, pues no debería, la parte de la mezcla del etanol no debería pagar el impuesto a la distribución del petróleo. Pero hay impactos económicos asociados. Por ejemplo, cuando la salud de los guatemaltecos se vea mejorada por no respirar estos gases contaminantes, pues hay ahorros en facturas médicas. Y lo más importante es que también estamos comprobando que el aplicar o dejar esto de forma permanente no asumiría o no implicaría costos en reacomodar los vehículos, por ejemplo, o acomodar las gasolineras, tampoco. Es decir, hace sentido. ¿Y es necesario modificar los vehículos para el uso del EcoPower? No, en realidad no. Eso es lo que estamos demostrando también.
y nos cuidamos mucho de que la muestra de la prueba piloto fuera muy representativa del parque vehicular guatemalteco. Tenemos vehículos de todos tipos, sedanes, vehículos utilitarios, incluso 2 motos. Y se les hizo una revisión mecánica antes de empezar a utilizar el etanol y después de utilizar el etanol. Y realmente ningún motor se ha visto afectado. Están ustedes hablando de un proyecto de movilidad verde como factor de reactivación económica para el país. ¿Por qué? ¿Cómo influiría? Eso es otro de los beneficios asociados con si logramos que este proyecto, si demostramos a través de los resultados del proyecto que esto es beneficioso, podríamos hacerlo permanente. Y sí pensamos que esto podría ayudar a la recuperación económica del país, porque estaríamos proponiendo que en la reforma normativa posterior se estableciera que se utilice únicamente una mezcla de etanol avanzado. Etanol avanzado es etanol producido a partir de la melaza de la caña de azúcar. Y recordemos que Guatemala es un país productor de caña de azúcar. ¿Qué es el beneficio? Pues si dejamos de importar una parte del combustible y en vez de eso lo consumimos con una parte de etanol producido en Guatemala, pues dejaríamos de pagar una factura al extranjero y pagar una parte de esa factura a productos nacionales. Pues eso impulsaría la economía, nos dejaría más divisas en el país y por supuesto en el mediano y largo plazo pues, creemos que esto estimularía la creación de más puestos de trabajo. ¿Qué hace falta para que pueda ponerse en marcha el EcoPower en nuestro país, señor ministro? Bueno, lo primero que vamos a hacer es, al terminar la segunda fase de la prueba piloto, es presentar los resultados definitivos a los guatemaltecos. Esos resultados, esperamos, van a comprobar los buenos resultados que ya vimos en la fase 1. Es decir, vamos a demostrar que esto es bueno para la economía, para la salud y para el medio ambiente. Y de ser así, el compromiso del gobierno es proceder luego a una reforma normativa. En realidad esto va a implicar que desde el Ejecutivo se proponga una reforma legislativa para que a través de una ley la mezcla del etanol se convierta en algo obligatorio en el país. Estamos hablando que, pues, por supuesto, esto tomará algunos meses más, pero estamos confiados de que lo lograremos porque habremos demostrado anticipadamente que esto es bueno para la economía y es bueno para la salud de los guatemaltecos. ¿Qué plazos le fija entonces más o menos a este proyecto? Bueno, no me atrevería a fijar plazos para la reforma. El proyecto como tal de movilidad verde sí va a culminar en el mes de noviembre, en este mes que estamos iniciando. Los resultados serán públicos a finales de este mes y pues nos corresponderá entre final de año e inicios del otro año impulsar esto en el Congreso y ahí esperamos pues contar con el apoyo de los señores diputados. Señor ministro Alberto Pimentel, muchas gracias por traernos esta noticia y por compartirlo, que deja ya sembrada una expectativa entre los automovilistas, los que utilizan un vehículo como las motocicletas, tal como usted lo ha descrito, o el transporte pesado incluso, que podría encontrar pues un factor de ayuda ecológica y ojalá también un ahorro, pero sobre todo pues las relaciones de costo-beneficio que usted hacía y también las relaciones sobre el cuidado del ambiente, que es lo que hoy día preocupa. Así que muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Noticiete. Gracias a ustedes, Luis. Buenas noches. El ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, en esta interesante entrevista aquí en Noticiete con